Hola mis queridos hermanos, mi nombre es José Cabrero, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista de Vallecas, en Madrid. Un gusto poder compartir con vosotros, aquí ya son las 10 de la noche en España. Y nada, pues un gusto poder compartir, como decía, con todos los hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Y nada, animaros a seguir poniendo los muros de Facebook, poniendo me gusta, siguiendo compartir con las personas en redes sociales y nada, hermanos, pues animar mutuamente a cada persona que pueda leer la palabra de Dios. Es una grandísima bendición y estoy muy contento y muy gozoso de este maravilloso ministerio. Simplemente pues daros la oportunidad de poder unirnos en oración. Hoy tenemos la lectura de Mateo 25 y Mateo capítulo 26. Pero antes de todo vamos a empezar con una oración. Oremos. Bendito Padre, en esta noche aquí en Madrid, te doy gracias, Padre Santo, por la oportunidad de estar unidos en medio de tu palabra. Qué hermoso momento, Padre Santo, de poder estar en comunión y ver, Padre Santo, que tenemos tantas cosas que aprender de ti, que realmente nuestra vida es efímera si realmente no tomamos en serio nuestra relación personal contigo. Gracias, Padre, por este ministerio. Gracias por cada hermano que cada día abre tu palabra para leerla y para poderla comentar. Te doy gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tenemos hoy día de poder estar juntos. Y te pido, Padre, que podamos salir edificados en tu palabra. Padre bendito. Gracias por todo, Padre Santo, y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 25, por favor. Dice la palabra de Dios: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todos aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Justamente estos 13 versículos que hemos podido leer, personalmente para mí son de gran bendición en mi vida espiritual, y ha sido un reflexionar de ver realmente cómo está mi lámpara en el sentido espiritual. Aquí vemos a 10 vírgenes, de las cuales se dividen en 5 prudentes y 5 insensatas. Es curioso, pero la traducción real del hebreo, del griego, es la palabra sabia. Una persona prudente realmente es una persona sabia. Y una persona prudente y sabia cuida su vida espiritual. Protege realmente su relación con Dios. Y realmente es muy importante para que cada uno de nosotros entendamos que Dios nos pide que nuestras lámparas estén siempre encendidas. En este mundo que tiene tantas vorágines y tantas cosas, realmente entendemos que hay muchas cosas que no podemos entender del todo. Pero sí una cosa es importante en nuestra vida, es nuestra relación con Dios. Por eso tenemos que ver nuestra lámpara como está. También refleja en la palabra de Dios lo que es el aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Y es imposible que estemos agradando a Dios cuando el Espíritu Santo lo tenemos realmente como inexistente espiritualmente hablando. Entonces, hermanos, pediros con amor y con mucho respeto que miremos nuestra lámpara. Que no seamos como estas 5 vírgenes que quisieron llamar al esposo,
que el esposo es Jesucristo, y llaman y llaman y llaman, y es interesante que dice que no las conoce. Las ovejas del Señor conocen, el Señor conoce la voz de sus ovejas, y nosotros deberíamos de conocer la voz de nuestro Señor, que es nuestro buen pastor. Él nos cuida, Él nos ama, Él nos respeta. Me gustaría que cada uno de nosotros podamos tener una buena relación con Dios, una relación íntima y personal con Él. Muy bien, vamos a ver, seguir con el versículo 14 de Mateo capítulo 25. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Él, que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún el que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. También en esta parte que hemos podido ver, la parábola de los talentos, vemos a varias personas que en un momento les dieron una cantidad de talentos, y muchos de ellos, la mayoría, cuidaron de sus talentos y hasta dieron el doble de sus talentos, porque fueron cuidadosos en la manera de que cada talento que se le dio sabía que tenía que cuidarlo. Nosotros, hermanos, tenemos que ser cuidadosos con todo lo que Dios nos da. Nuestro cuerpo, por ejemplo, es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. No tenemos que adorarlo, porque realmente hay gente que piensa que hay que estar con una salud muy fuerte o muy grande, pero nuestra manera de verlo como creyentes es ver que realmente cada creyente tiene que cuidar de su cuerpo, tiene que cuidar de sus bienes, tiene que cuidar de su tiempo y tiene que cuidar de su relación con Dios, que es lo más importante de la vida. En parte este ministerio, hermanos, es quitar parte del día. Aquí ya es tarde en España, son las 10 de la noche, y me gustaría que todos los hermanos entendieran que a veces cuando se empieza un poquito tarde, y lo digo con mucho amor, se empieza un poco tarde la lectura, es un poco difícil aquí para que los hermanos en España, por ejemplo, lo podamos leer, y pido por favor pues que a las 10 de la noche podamos conectarlo. Pero bueno, lo digo con mucho cariño y espero que nadie se ofenda. Pero a las 10 de la noche aquí estamos conectados y vemos que es parte del talento del tiempo que Dios nos da, porque el tiempo también es parte de un regalo de Dios, que podamos aprender de él. Aprender del tiempo, de que Dios tiene todo de una manera perfecta para que nosotros seamos buenos mayordomos de nuestro tiempo y buenos administradores de cada talento que Él nos da. Vemos al fin y al cabo la última persona, le dicen que, le dice la Escritura, que le quiten el talento y le mandan al infierno. Es muy duro, hermanos, pero hay gente que Dios, si da a veces
Dios da a cada persona realmente lo que merecemos, en todos los sentidos. Porque sabe Dios perfectamente cómo vamos a ser de administradores en todo lo que conlleva. Y te animo a que manejemos bien nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura, nuestro tiempo de comunión con nuestra iglesia local. Apoya a tu pastor, anima a tu pastor, ora por tu pastor, ama a tu pastor, y que realmente la iglesia local donde te congregues pues siga adelante predicando la palabra de Dios, que es fundamental, y para que mucha gente que tiene dones y talentos pues los ponga al servicio del Señor. Muy bien, verso 31, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y eran estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Un juicio para las naciones, hermanos, en estos últimos versículos que podemos ver, de ver a las ovejas y los cabritos. Realmente Dios es un Dios soberano y Dios es un Dios justo. Y realmente yo creo que todos los que estamos aquí ahora conectados o escuchando luego más tarde, yo creo que todos queremos que todo el mundo vaya al cielo. Y que todo el mundo pueda reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Pero sabemos que es muy difícil que la gente acepte a Cristo. Por lo menos aquí en España es bastante complicado. Y aquí vemos que la gente, por ser buena, no va a ir al cielo, porque aquí no habla de obras, sino que realmente aquellos que están, dijéramos, como cabras y otros como cabritos, y aquellos que realmente pues verán y entenderán de que el rey es Cristo, como dice el versículo 40, y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Precioso ver esta parte de la escritura, que vemos a mucha gente que está sedienta, hambrienta, pero hablando en el aspecto espiritual. Es muy importante verlo esta parte de una manera expositiva, de que cuando tú piensas y yo pienso en un hambriento, pensamos en una persona que está pasando una grandísima dificultad porque no tiene comida. Y hay gente que está sedienta, y realmente muchos sitios en el mundo donde tristemente no hay ni agua potable para poder vivir, mientras que los gobiernos de este mundo, las naciones de este mundo, se gastan millones y millones y millones de dólares para ver si hay agua en Marte o hay agua en la Luna. Mientras que hay una grandísima necesidad física aquí en muchísimos países donde no tienen ni las cosas de primera necesidad. Pero entendemos que aquellos que se están apartados, dice la palabra, malditos, como el versículo 41 dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si no conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, me gustaría que pensaras
meditar lo que estoy hablando en esta noche aquí en Madrid, de que el Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos vida eterna. Y nadie quiere que vaya al fuego eterno. Yo no quiero que vayas al fuego eterno si me estás escuchando. Y puedes decir, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que ocurre para que yo pueda conocer realmente si soy salvo? Si tengo que hacer algo, ¿qué ocurre en mi vida? Pues realmente lo primero que tenemos que reconocer, y yo el primero, es que somos pecadores. Y al ser pecadores sabemos nuestra situación. Es como el ladrón. El ladrón puede pensar, o el alcohólico puede pensar de que no roba mientras roba, y el alcohólico piensa que no es alcohólico mientras que todos los días bebe. Gente que puede vivir de esta manera, pero una persona con sentido común sabe de que cuando somos pecadores es que hemos roto algún mandamiento en alguna cuestión en nuestra vida, y con simplemente un mandamiento que hayamos roto, pues realmente estamos separados de la gloria de Dios. Y la persona lo que tiene que hacer es pedir perdón a Dios por sus pecados, hablar sinceramente desde el corazón y aceptar a Jesucristo como su salvador personal. Muy bien, vamos a ver otro capítulo que es muy diferente, que es el capítulo 26. Dice la palabra de Dios: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no haga alboroto en el pueblo. En estos 5 versículos que hemos leído, pues se ve el plan que tenían los sumos sacerdotes y toda la cuadrilla de escribas, ancianos y demás personas que estaban en la élite, si se puede decir, del pueblo de Israel, donde eran tristemente ciegos de no ver realmente al verdadero Mesías. Hoy, después de 2000 años, esos escribas y fariseos siguen existiendo, siguen viviendo en Israel, y cuando nombran el nombre de Yeshua lo ven como un nombre maldito. Pero el Señor Jesucristo nació en Belén, murió en Jerusalén, y sabemos que al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. El verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entonces Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Una parte estamos leyendo poco a poco para verlo de manera expositiva, pero vemos que aquí tenemos una enseñanza bien clara de lo que es el valor de lo material. El Señor Jesucristo fue realmente una persona que no vivió en grandes lujos. Nació en un pesebre donde comía las vacas, los bueyes, las ovejas, y murió en una cruz. El Señor no tuvo una vida de lujos, pero el Señor Jesucristo vio en el detalle cuando le echan el perfume, y ve realmente que ese perfume es derramado en los pies del Señor como una obra en la cual se había perdido un gran precio para poderlo vender para los pobres. Ver que Cristo elogia a Marta, y la elogia por ver realmente su humildad. Y la humildad es ver que el mejor, seguramente el mejor alabastro, el mejor perfume que tenía María, María, cuando escoge ese perfume y lo echa a los pies del Señor, es darle lo mejor al Señor.
Y es otra buena enseñanza para nosotros, hermanos, de que al Señor hay que darle lo mejor de lo mejor para Él, porque Él se lo merece. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey y Él es nuestro Salvador. Y es importante ver esto para que entendamos de que lo que hizo María realmente es ver que lo que hizo en aquel momento, pues mucha gente lo ha sabido, lo ha conocido y lo ha podido leer a través de las Escrituras, ver ese amor que María tenía para el Señor, para cuidarle de Él. Muy bien, verso 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. La profecía del Salmo 22, aquí aparece, iba a ser vendido como esclavo, y el precio como esclavo era 30 piezas de plata. La vida del Señor y su testimonio valen muchísimo más, porque no era esclavo, era un ser humano como otro cualquiera, en el sentido de que su vida fue maravillosa, pero en el sentido de que para las personas que dieron el dinero a Judas era uno más. El valor de 30 piezas de plata para ellos era totalmente indiferente. Lo que querían era coger al Señor, tomar al Señor para poderlo matar. Y bueno, la profecía se cumplía en Judas, donde tristemente pues sabemos todo lo que ocurrió luego más tarde. Muy bien, vemos el versículo 17 de Mateo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes y levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad, al cierto hombre, y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que me mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito del más, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre me es entregado. Bueno de fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que se entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Una de las dos ordenanzas que el Señor dejó, la primera fue el bautismo. Vemos como su primo Juan el Bautista le bautizó, y lógicamente una persona bautizada con 30 años perdón, es una persona que sabe realmente lo que hace. Digo esto porque hay iglesias de varias índoles, que no voy a entrar a hablar, y no solamente la Iglesia Católica, donde se ve el bautismo de infantes. Es una aberración, realmente no tiene sentido pensar que, como se piensan, que es un complemento a que si el niño ocurre algo pues va al cielo, o que hay que hacerlo porque lo diga una persona en vez de las Escrituras. Y bueno, pues vemos que otra ordenanza, primeramente el bautismo, la segunda ordenanza es la cena del Señor. Pues el Señor lo explica claramente, y tristemente hay una situación un poco dolorosa, porque alguien le va a entregar y seguramente en la mesa hay un poco de habladurías y viendo quién será, cómo puede ser posible. Y el Señor dice: bueno, quien meta la mano en mi plato. Y al fin y al cabo pues Judas le va a entregar y dice irónicamente: soy yo, maestro.
A veces los creyentes pensamos que Dios es tonto, o que el Señor es tonto, o que el Espíritu Santo es ignorante. Dios sabe hasta lo más profundo de mi corazón. Yo no le puedo engañar, no le puedo mentir. Dios es sabio, es omnisciente, es omnipresente y conoce todo de mí. Yo no puedo, no puedo engañarle, hermanos. Es muy triste ver que Judas pues le pregunta al Señor y bueno, se le ve la inmadurez como persona, pero en parte era parte del incumplimiento de la escritura. Y bueno, luego vemos un poco cómo se toma lo que es la copa y lo que es el pan y vemos pues bueno, pues cómo se da, el Señor da gracias por ver al fin y al cabo lo que representa la copa, el mosto es la sangre de Cristo y lo que es el pan representa el cuerpo del Señor. Muy bien, Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta parte que he leído pues es súper conocida y realmente tampoco voy a entrar en mucho más, pero el Señor pide que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y aquí vemos a Pedro que todo el mundo se le echa encima porque le negó 3 veces antes que cantara el gallo, pero no solamente dijo Pedro que yo iría contigo y moriría contigo y estaría hasta el último día de tu vida contigo y daría todo por ti, pero no solamente es él, porque en el versículo 35 dicen que todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba Judas? Pues bueno, Judas ya terminó su carrera en este mundo. Los otros 10, ¿dónde estaban? Porque es muy fácil hablar mal de Pedro, porque Pedro pues como es ese temperamento tan fuerte y tan duro y tan espontáneo y tan directo, pues tenía esas cosas que tiene una persona como Pedro. Pero los 11, uno tristemente se quitó de en medio y los otros 10. Digo esto porque es muy fácil hacer juicios a alguien, a una persona, y criticar a una persona, pero ¿qué estoy haciendo yo espiritualmente? Lo digo como pastor porque muchas veces el pastor se le critica por X, por Z, por B, pero realmente ¿qué está haciendo la oveja o qué está haciendo el creyente para crecer o para madurar? Y aquí estamos viendo a Pedro, pero es que muchos de nosotros, hermanos, pues puede ser Pedro, pero puede ser Juan, puede ser Felipe, puede ser otro discípulo, quien venga, que estaba totalmente pues fuera. Ellos daban su vida por el Señor, pero realmente cuando tenían que estar, ninguno estuvo. Muy bien, versículo 36 del capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí. Y otro, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no me habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad.
Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muy interesante ver cómo ese Señor era un hombre de oración. Era un hombre de oración en todos los sentidos. Bueno, yo he visto no lo he visto físicamente, me encantaría, pero ver lo que es el Getsemaní, que se llama en castellano, quiere decir presa aceite, y es presa aceite porque es un sitio lleno de olivos. Es muy, muy interesante. A mí personalmente me gusta mucho porque soy de una parte de España que es Jaén, donde hay muchos olivos. Entonces a veces me traspaso a imaginarme esas cuestiones cuando el Señor está en medio de ese lugar y está orando y ve a los discípulos, pues muchos de ellos tan cansados, tan agotados que están durmiéndose, están totalmente dormidos y cansados y realmente pues sin ganas de hacer nada, simplemente de dormir. Y interesante también en lo que hemos podido leer en el versículo 39 y en el versículo 42, el Señor Jesucristo repite 2 veces: pase de mí esta copa. Y el Señor Jesucristo sabía de que a la manera de expresarlo, de decirlo, que pase de mí esta copa, pues ese sentimiento ya de ver que el tiempo se está terminando en este mundo. Y lo interesante es que no le dice que pase de mí esta copa como una manera obligatoria o ordenando que pase de mí esta copa, porque en las 2 veces que le dice pase de mí esta copa, le dice: pero no quiero que sea como yo quiero, sino como tú quieres. Sabemos que el Señor Jesucristo sufrió muchísimo para poder llegar a la cruz y al fin y al cabo morir por toda la humanidad. Y fue una copa dura y bastante difícil para él, pero él sabía que era la única persona que podía hacerlo, el único que podía subir a aquella cruz y estar en el Calvario y ver realmente de que aquel cordero, aquella Pascua que se celebraba, aquel cordero sin mancha, pues iba a ser el mismo. Y me gusta esa parte que vea que yo le puedo pedir a Dios una cosa, pero fíjate lo que dice el Señor Jesucristo: dice que no se haga mi voluntad, sino que sea la voluntad que tú quieres. Y es una frase que a mí personalmente en mi vida espiritual me ha ayudado mucho, porque pienso que necesito hacer esto, quiero hacer lo otro, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, bendíceme en esto, pero yo veo si realmente es la voluntad de Dios. Si realmente la voluntad de Dios es que pueda realmente estar en comunión con Él. Muy bien, vamos a seguir. Dice la palabra de Dios en el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que se le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada y, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La traición. Qué triste la traición de cualquier persona, pero perdón. Pero ver al Señor Jesucristo traicionado, a mí personalmente me duele mucho, porque Él no se lo merecía. Los seres humanos somos traicioneros, somos pecadores,
somos malos muchas veces en nuestra manera de pensar, pero lo que iban a hacer en ese momento era algo cruel. Y vemos otra vez la actitud del Señor, que Él no saca los puños, y hasta cuando Pedro a Malco le corta su oreja y ve que lo que ha hecho está mal, y el Señor le reprende y dice que puede mandar hasta 12 legiones de ángeles, y lo haría en un segundo. Automáticamente podían haber aparecido 12 legiones o 20 legiones o 50 legiones de ángeles. No hubiese habido ningún problema para el Señor, pero Él sabía lo que tenía que hacer, que al fin y al cabo iba a ser entregado para morir en la cruz. Y vemos otra vez que lo que la Escritura otra vez habla y enseña y podamos aprender de ello es que me quedo sorprendido, entre comillas, del versículo 56, cuando dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cuántos de nosotros realmente huimos cuando vemos la oportunidad de poder hablar de Cristo o compartir de Cristo? ¿Cuánta gente realmente a veces nos cuesta personalmente abrir nuestro corazón y compartir nuestra fe a las personas? Pues un poco lo que les pasó a los discípulos. Vieron la situación del Señor y todos salieron corriendo. Nadie quedó, todos huyeron. Tristemente los creyentes, y yo el primero, somos a veces cobardes en nuestra vida. Y realmente animarnos, que el Señor viene pronto. Este mundo está perdidísimo, está muy mal, espiritualmente está muy ciego y necesitan de Cristo. Y es lo importante, hermanos, ver esta situación, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a leer el versículo 57. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos 2 escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el final. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Dura la situación que hemos podido leer cuando vemos a hombres viles, pecadores, avaros, mentirosos, falsos, hipócritas, todos unidos ahí con el sumo sacerdote Caifás, esperando, trayendo a 2 testigos falsos, lógicamente, y trayendo un falso testimonio sobre lo que es el Señor. Pero el versículo 64 le dice realmente lo que Él ha sido y lo que va a hacer en el futuro. Es parte de una profecía. Y cuando le dice que si eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Él le dice que sí, y no solamente eso, sino que va a estar, desde ahora pues va a estar a la diestra de Dios, y que un día llegará en las nubes. Imagínate a Caifás y compañía ahí escuchando, tremendo hombre, hablando, no solamente negando lo que puede haber dicho, como muchos cobardes somos, de no, yo no he dicho eso.
yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, ¿no? El Señor no le dice simplemente que lo es, sino que va a estar sentado el día de mañana a la diestra de Dios y que un día llegará a las nubes. Imagínate el shock para estas personas ahí escuchándole. Estarían realmente sorprendidos, hasta el punto que, bueno, pues el sumo sacerdote rompe sus vestiduras, seguramente como son los judíos empiezan a gritar fuertemente y una discusión muy grande. Y lo triste que pensamos de que el Señor sufrió con los romanos, con los legionarios romanos que eran profesionales de pegar y de matar, pero aquí ya empezaron a escupirle, a dar puñetazos y a bofetear. Ya empezaron los propios judíos a tratar al Señor de una manera bastante triste. Muy bien, versículo 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente, tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que él le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lo que el Señor le dijo se cumplió en este momento. Varias personas que conocían a Pedro por ese ministerio de 3 años, viajando de un sitio a otro, escuchando de Jesús de Nazaret, y seguramente Pedro era de las personas más conocidas dentro de los discípulos, pues él vemos que Pedro le negó, como decía anteriormente, pero ¿cuántas veces negamos nosotros al Señor? Y no solamente de hecho, sino de pensamiento. Si no vemos realmente que somos hombres y mujeres de fe, que no sabemos realmente cómo es Dios, cómo poder conocer a Dios de una manera íntima. Yo sé que Pedro, en este momento, cuando canta el gallo, su corazón está totalmente quebrantado, pues sabe lo que ha hecho está mal. Él, por miedo a que le pudiesen apresar y poder morir también aquel día, él vemos que negó al Señor, le negó 3 veces, pero luego dice la historia de Pedro, al final de sus días, de que él no negó al Señor para nada y dijo que, dice la historia, que él no quería morir como murió el Señor, sino que él quería morir boca abajo, en una cruz. Si es doloroso morir de una manera, dijéramos, normal, con los brazos y el cuerpo hacia abajo y tu cabeza arriba, te digo también por la sangre, por la circulación de la sangre en el cuerpo, ver que el corazón de Pedro, el amor de Pedro para el Señor era tremendo al final de sus días. Él se dio cuenta, como muchos creyentes nos damos cuenta cuando pasan los años, de ver todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, de ver que Dios nos bendice de una manera increíble en tantos aspectos, de unas maneras tan grandes, y darnos cuenta de que el Señor viene pronto. Y pensar que nosotros como creyentes podamos ver de que Pedro le negó, pero cuando el Señor falleció cogió las redes para ir a pescar, volvió a su trabajo. Pero Pedro fue un hombre tremendo en la iglesia primitiva. Y yo sé que no estoy para, dijéramos, liberar la carga de Pedro, pero seguramente tú que me estás escuchando te sientes mal porque has negado al Señor alguna vez. Yo le he negado. No públicamente que he negado al Señor como Pedro lo hizo, porque en ese momento era un tiempo histórico, pero le he negado alguna vez al Señor y me duele porque he pecado delante de Él.
Y te pido, por favor, que medites en lo que hemos podido leer, en todo lo que hemos podido leer, unos capítulos 25 y 26 de Mateo impresionantes. Se puede estar aquí horas hablando, pero tenemos un corto tiempo. Pero quedémonos realmente de que el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre y yo realmente tengo que hacer la voluntad de mi Padre, que es Dios. Animarte a que busques del Señor y que sigas adelante leyendo la palabra y escuchando el Evangelio y que puedas compartir a los demás de Cristo. Muy bien, vamos a despedirnos con oración. Oh Dios y Padre Santo, en esta noche aquí en Madrid, pues darte gracias, Padre, por abrir tu palabra, de poder leer tus palabras, de poder escuchar tu voz en medio de que el Espíritu Santo inspiró cada palabra. Darte gracias por la vida de Jesucristo, una persona maravillosa, una persona amorosa, una persona tierna, una persona realmente con un testimonio tremendo, Padre Santo. Te pido, Padre bendito, que nos ayudes a poder entregar y discernir en nuestras vidas espirituales y realmente te estamos negando con nuestra forma de vivir, Padre Santo. Te pido, Padre bendito, que nos ayudes en este día a poder examinar nuestro corazón, a poder ver la vida de Pedro, de la vida de Judas, hombres que en un momento negaron a Jesús, y también los 12 apóstoles cuando realmente huyeron porque vieron que su vida corría peligro. Ahora te pido, Padre, que este ministerio siga adelante, que estemos cada hermanos listos y preparados a nuestra hora para poder leer con atención tu palabra y con reverencia. Te pido, Padre Santo, que este ministerio pueda ir creciendo más y más. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que hemos podido estar juntos. Y te pido, Padre bendito, que bendigas a cada hermano que lo escuche. Y también te pido por cada pastor que pueda, Padre Santo, predicar tu palabra, que le sigas dando salud y sabiduría para seguir peleando la buena batalla. Te doy gracias por mi hermano Sergio, te pido en especial por su madre hoy día, que la cuides y la bendigas aquí en Madrid y que la protejas. Y te gracias, Padre, por la oportunidad de leer tu palabra, que para mí es un gozo y una alegría. Y todo esto te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. No nos olvidemos, por favor, de compartir la palabra, de poder estar juntos, que haya más personas que se puedan ver. Y bueno, pues desde aquí animar a los hermanos, como he dicho anteriormente, pues que creo que puedes empezar en Sudamérica a las 3 de la tarde, lo digo con mucho respeto, hermanos, pero aquí estamos a veces a las 11 de la noche, estamos un poquito dormidos. Pero bueno, ánimo, hermanos, que Dios os bendiga, un placer estar con vosotros y espero estar pronto otra vez aquí para poder leer la palabra de Dios. Un abrazo fuerte, que Dios os bendiga. Chao.